Estás escuchando, pero tú, cuando ores, en la voz de Luis Helen González, 10 días de oración para ti, mujer. Gusto saludarles a través de este medio, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de conversar sobre el tema de la oración a la luz de la Biblia. Y voy a compartir contigo una frase del libro Si mi pueblo orara, de Randy Maxwell. Un libro que me encanta y dice: no hay barrera demasiado grande que la oración no pueda derribar, mostrando el poder transformador que tiene la comunicación constante con Dios. Un poder transformador que tú y yo, si ponemos en práctica lo que la palabra de Dios dice, podemos experimentar durante estos días. Podemos ver cómo esas barreras y dificultades que tenemos en cualquiera de las áreas de nuestra vida pueden ser quebrantadas en el nombre de Dios. Acompáñame, porque hoy vamos a estudiar Enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El corazón de la vida cristiana, ¿saben cuál es? La oración. La oración es vital, la oración es esencial. Si tú solo lees la palabra de Dios y no oras, pronto vas a dejar de hacerlo. Si tú solo oras y no lees la palabra de Dios, también dejarás pronto de hacerlo. Una debe ir ligada a la otra. Una de las recomendaciones que hay para ti y para mí es que debemos tomar tiempo para comenzar cada día con oración, cada mañana. No debemos pensar que esto es una pérdida de tiempo, porque estos son momentos que vamos a vivir eternamente, la conexión con Dios, la comunicación con Él. De modo que esto nos va a ayudar a tener éxito en cualquier área de nuestras vidas y obtener victorias espirituales. Volvemos a hacer énfasis en el éxito, en las victorias espirituales. Los discípulos, ¿qué sucedía? Ellos veían orar a Jesús con frecuencia y notaron que Él tenía una vida de oración diferente a la de ellos. Los discípulos eran buenas personas espirituales, tenían corazones dedicados y querían servir a Dios. Iban a la iglesia, guardaban el sábado, devolvían el diezmo fielmente y comían alimentos limpios. Todos en Israel, especialmente los discípulos, sabían cómo orar, ¿verdad? Creemos que sabemos orar. Hasta los niños saben orar. Pero cuando los discípulos vieron orar a Jesús y compararon sus oraciones con las de Él, se dieron cuenta que no sabían orar y por eso dijeron: enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, verso 1. Búscalo y subráyalo en tu Biblia y escribe aparte en tu diario de oración, en tu diario bíblico: Señor Jesús, enséñame a orar. A veces suponemos que orar es muy sencillo y sí, Dios escucharía la oración más sencilla, pero deberíamos mejorar continuamente nuestra vida de oración. Los discípulos se dieron cuenta de que predicaban, pero que nadie se impresionaba. Intentaban curar o expulsar demonios, pero no tenían poder. Así que ellos se le preguntaron a Jesús: ¿cómo lo haces? Jesús respondió: orando y ayunando. Jesús dice básicamente que no puedes hacer las cosas con tu propia sabiduría, mi amada, solo con el poder de Dios. Para que tengas éxito en la vida, vencer las batallas espirituales, necesitas orar seriamente. En el libro de Romanos, Pablo dice que el Espíritu Santo debe interceder por nosotros porque ni siquiera sabemos cómo orar. Y es una frase para meditar, para tomar tu diario bíblico, escribir.
La oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. Descuídese el ejercicio de la oración u órese espasmódicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Esto es una frase del libro La Oración, 100% recomendado. Jesús oraba mucho y a menudo se pasaba toda la noche orando. El Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Él encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotras? Débiles, mortales, manchadas por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Les estoy leyendo una parte del libro El Camino a Cristo, otro libro excelente. Jesús hizo de la oración su prioridad, lo primero antes de comenzar el día. Marcos capítulo 1, verso 35, palabra de Dios, nos menciona: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús tenía un tiempo, Jesús tenía un lugar para orar, Jesús tenía una disciplina para orar. Amigas, para hacer de esto un estilo de vida, primero tenemos que convertirlo en un hábito, en una disciplina. Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Ahora te pregunto, cuando tú ves a tu amiga, ¿le cuentas todo el tiempo lo mismo? Al orar, vamos a abrir nuestro corazón a Dios en una conversación sincera, como en un diálogo, pero con respeto. Si tú y yo vamos a repetir las mismas palabras cada vez que oremos, entonces esto se va a convertir en una rutina y ni siquiera pensarás en lo que dices. Orar y estudiar la palabra de Dios deben ir siempre unidos. A través de la oración hablamos con Dios y a través de la palabra Dios habla con nosotras. Jesús, él llevaba una vida de oración, oró temprano por la mañana, fue a un lugar específico para orar y conversó abiertamente con Dios. Él es nuestro ejemplo y nos llama a orar como Él. Vamos a orar juntos. Padre, enséñanos a orar como Jesús. Confesamos que ponemos excusas y nos distraemos y estamos ocupadas. A veces estamos orando y nuestra mente divaga. A veces estamos orando y lo que hacemos es victimizarnos, pensar en nuestro problema, en nuestra situación. Pobrecita yo, ¿qué será de mí? Ayúdanos a elegir el momento indicado y el lugar para encontrarnos contigo cada día. Cambia nuestras prioridades, forma nuevos hábitos que nos lleven a tu presencia, oh Señor, lo necesitamos. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como tú enseñaste a los discípulos. Gracias por el hermoso ejemplo de la oración del Señor. Muéstranos cómo modelar nuestras oraciones, nuestras vidas según tú. Llénanos del Espíritu Santo, santifícanos cada día con sus frutos. Usa nuestras oraciones para transformar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestra comunidad y tu reino, Padre Celestial. Lo necesitamos. Que estos audios, Padre Celestial, puedan ser compartidos con otras personas que tengan necesidad de aprender a orar. De que antes de pedir oración puedan ellas sentir la necesidad de aprender a orar. Gracias por escucharnos en Cristo amado Jesús. Amén. Nos despedimos hasta mañana y recuerda unirte a nuestro canal del ministerio Conectadas con Dios. Estamos en WhatsApp, canal oficial de Telegram
y nos puedes encontrar ahora en YouTube.